Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy. Nuestro tema que nos compete desarrollar esta noche es acerca de la fusión, transformación y escisión de las sociedades. Bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla. Bueno, este es el tema de hoy que vamos a... Bueno. Vamos a hablar primero de la fusión. La fusión es una figura del derecho societario que permite el diseño normativo de la dogmática mercantil y el Código de Comercio la unión de dos o más sociedades mercantiles para formar una distinta mediante su integración o mediante su absorción de la sociedad por otra sociedad mercantil, desapareciendo esta última. Entonces, básicamente es esa institución mercantil cuyo objetivo específicamente se focaliza a que dos o más sociedades se forman una nueva o una de estas absorbe a la ya existente. Así es como se puede dar la fusión. Bueno, tenemos dentro de las clases de fusión, tenemos la fusión por integración, que básicamente se da cuando dos o más sociedades mercantiles se integran y forman otra sociedad mercantil distinta de las que se fusionan, desapareciendo en las anteriores. Las demás se entran en procedimiento de disolución, ¿verdad? Entonces, básicamente, la fusión por integración lo que hace es que la sociedad A y la sociedad B deciden fusionarse. Y cuando se fusionan, entonces estas desaparecen automáticamente, desaparece su personalidad jurídica, desaparece toda su estructura orgánica y forman una sociedad distinta de ellas. Si nosotros analizamos el artículo 156, dice formas de fusión. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas. Dice por la creación de una nueva sociedad y por la disolución de las anteriores que se integran en una nueva. Ya vamos a analizar los ejemplos anteriores. Además, entonces, aquí el aspecto destacado es, se forma una nueva sociedad, ¿verdad? El ejemplo de esto, tenemos el Banco GIT Continental, que antes había solo Banco GIT, Granite Townsend y Banco Continental, pero hubo una fusión entre ellos, desapareció el Banco Granite Townsend, desapareció el Banco Continental y es una fusión en donde por integración, o sea, desaparece el GIT en Granite Townsend y desaparece el Banco Continental y se fusionan por integración, desaparecen ellos dos y forman una nueva sociedad mercantil que se llama Banco GIT Continental.
sociedad anónima. Esa es la función por integración. Bueno, de ahí tenemos lo que es la fusión por absorción, que es cuando dos o más sociedades son absorbidas por otra, desapareciendo las otras, respetan el procedimiento de solución y la sociedad que absorbe a estas, pues es la que sigue vigente, la que conserva su personalidad jurídica y, lógicamente, que absorbe a los demás. Las demás desaparecen, ¿verdad? Tenemos unos sendos ejemplos aquí. Cuando el Banco Industrial absorbió el Banco de Occidente, ¿verdad? Siguió, el Banco de Occidente, pues, desapareció, ¿verdad? Y el Banco Industrial, Sociedad Anónima, pues, absorbió Banco de Occidente y hoy día, pues, es una institución que no absorbe. Desapareció el Banco de Occidente, pero el Banco Industrial, al absorber esta entidad y desaparecer la otra, pues siguió manteniendo su personalidad jurídica, toda su estructura orgánica, etc. En el año 2003 o 4, creo yo, 4 o 5 por ahí, Telefónica Movistar absorbió a Bell South Guatemala. Desapareció Bell South Guatemala y se pasó a llamar Telefónica. Pasó a ser parte del grupo Telefónica. Luego, Telecomunicaciones de Guatemala S.A., de nombre comercial Claro, recientemente, el año por recién pasado, absorbe Telefónica. Absorbe Telefónica y es una fusión por absorción. ¿Por qué? Porque una entidad, desaparece una entidad mercantil y va a integrarse a otra sociedad mercantil que ya se integra. La sociedad mercantil que desaparece pierde personalidad jurídica, pierde existencia legal, pierde estructura orgánica, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que sucede eso del de la fusión? Pues la fusión, la lógica nos lleva a establecer que es acordado por la Asamblea General Extraordinaria de una sociedad, en donde se manifiestan los acuerdos que se van a fusionar, se externan estos acuerdos de fusión y se realiza la escritura respectiva, se hacen las explicaciones de ley, que eso lo vamos a analizar. Como les decía, la fusión es acordada por los órganos de soberanía de las respectivas sociedades. Los acuerdos de fusión se inscriben en el registro mercantil y, inscritos los acuerdos, deberán publicarse en el diario oficial y otros de mayor circulación, junto con los balances generales de las sociedades que se fusionan por 3 veces en el término de 15 días. Y acto seguido, transcurridos 2 meses de la última publicación, se otorga la escritura respectiva de fusión. El artículo que estábamos leyendo en su numeral segundo dice: la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce disolución de aquellas. O sea, la fusión se da, la fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de estas formas: por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las anteriores que se integran en la nueva; por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas, lo que estamos viendo. En todo caso, la nueva sociedad o aquella en la que se ha absorbido las otras adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades que se disuelven. O sea, las sociedades que se disuelven tienen ciertos derechos. Podrán tener, por ejemplo, el derecho de pagar, distribuir utilidades en sus accionistas. Podrá ser que tengan también que pagar impuestos, que pagar tributos. Puede ser también que tengan algunas obligaciones pendientes con acreedores. Y por el simple hecho de fusionarse con otra sociedad y formar otra con personalidad jurídica distinta, o de fusionarse en otra que las va a absorber, esos derechos y obligaciones son, en el primer término, ejercidos en cuanto a responsabilidad por la nueva sociedad por la cual se fusiona, ya sea por absorción, porque una sociedad mercantil absorbe a la otra, deberá ser responsable de los derechos y obligaciones de la anterior, o en su caso, o en su defecto, si se forma una sociedad por integración, si se forma una entidad mercantil totalmente distinta, también deberá responder por pago de utilidades, pago de impuestos, pago de acreedores, todo lo que sea haya sido antes de esa fusión. Tiene que responder. No puede escaparse de eso. Realmente eso es algo que es algo que es ineludible. Vamos a analizar el artículo 257. Dice:
Cuando la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su creación se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad cuyo género haya de pertenecer. Entiéndase sociedad anónima, entiéndase sociedad en comandita simple, entiéndase sociedad colectiva, sociedad de inversión, etc. Dice responsabilidad que no cesa. Dice. La responsabilidad limitada y solidaria de los socios colectivos y de los comanditados no cesa por la fusión respecto a las obligaciones derivadas entre ellos. Si una sociedad colectiva, en donde los socios responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada, viene y se fusiona con una sociedad anónima, se fusiona con una sociedad anónima. La responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria de los socios colectivos va a permanecer con relación a las obligaciones que son anteriores a esa fusión. Porque a partir de esa fusión van a tener que responder como lo hacen los socios de una sociedad anónima. Van a responder hasta el monto de las acciones que han suscrito. Ese es el espíritu de eso. Dice resolución e inscripción. Dice, la fusión deberá ser resuelta por el órgano correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y los términos que determinen la sociedad. El órgano correspondiente, la ley aquí se queda vaga. Pero ¿quién creen ustedes que es el órgano correspondiente que va? O sea, ¿quién es el órgano soberano que toma las decisiones en una sociedad? Los socios, por supuesto. ¿Pero los socios en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Los socios reunidos en una asamblea. Si fuera una sociedad accionada. Si fuera una sociedad que no es por acciones, en una junta general. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental es que esa fusión es acordada por el órgano de soberanía. Y puede ser una junta general, si es una sociedad no accionada, entiéndase, sociedad colectiva, responsabilidad limitada, comandita simple, y eso es una asamblea general extraordinaria, se tratará de una sociedad anónima, una sociedad en comandita por acciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en particular, se debe celebrar esta asamblea o junta y ahí acordarse la fusión. Recordémonos que es un asunto que rompe con la estructura orgánica de la sociedad, por lo tanto, eso es una asamblea general extraordinaria. Dice, los acuerdos de fusión deberán inscribirse en el registro mercantil, siendo título suficiente para ello, las actas notariales que transcriban lo acordado por cada sociedad. Entonces, lo que está en la asamblea debe transcribirse en un acta. Recordémonos que entre las nuevas disposiciones que hay de las asambleas generales y las juntas generales, sabemos que se puede utilizar un acta notarial para solemnizar una asamblea o una junta general, siempre y cuando sea materialmente imposible en el libro, porque el libro pues, tenga otro lugar o tenga alguien que no lo... alguna situación. En una situación no se puede redactar el libro, pero hay obligación después de razonar el libro para poder incorporar a los anexos del libro de asambleas, esa asamblea de acta notarial. Entonces, esos acuerdos de fusión deben inscribirse en el registro mercantil y para poderse inscribir se necesita que exista un acta notarial que transcriba lo acordado en esa sociedad. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y la última balanza general de la sociedad en el diario oficial y otros de mayor circulación en el país por 3 veces en el término de 15 días. O sea que ese acuerdo de fusión de cada una de las sociedades y el balance general de cada una, que es el que nos va a demostrar el estado patrimonial de las sociedades, se van a publicar en el diario oficial y otro diario de mayor circulación. Estas publicaciones de esos edictos se hacen 3 veces en el término de 15 días. En el término de 15 días se hacen esas publicaciones. ¿Sí? En el término de 15 días. Regularmente se hace 3 publicaciones dentro de 15 días, a partir del... Después, recuerden, el primer paso es autorizar en asamblea extraordinaria o acordar la fusión. Segundo paso es hacer las publicaciones, la periodicidad que establece ahí, 15 días, 3 publicaciones, se publican por 3 veces en el diario oficial y otro de mayor circulación, ¿sí? En el término de 15 días.
¿Okay? Luego, acto seguido, se debe autorizar la escritura de fusión. Dice, la fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses, contados desde la última publicación de los acuerdos. Después que pasen 2 meses de haberse publicado los acuerdos y el balance general en el diario oficial y otro de mayor circulación, entonces, transcurridos 2 meses, contados desde la última publicación de los acuerdos, se otorga escritura pública de fusión, salvo que conste el consentimiento escrito respectivo de los acreedores, el pago directo por medio de un depósito en las sumas correspondientes en un banco del sistema a favor de los acreedores. En un dado su consentimiento, todo lo cual será constante en escritura pública. O sea, no es necesario votar esos 2 meses si nosotros nos ponemos de acuerdo con los acreedores, si los acreedores muestran su consentimiento, o en el caso de que se les deba algo, se haya depositado el dinero de ellos en un banco, entonces ahí no hay es para que ellos puedan oponerse. Entonces, acto seguido ya se puede proceder a realizar la escritura de fusión. Dice, en este último caso citado, dice Dice, dentro del término de 2 meses, los acreedores de las sociedades que han acordado fusionarse pueden oponerse a la fusión. Oposición que se tramitará en juicio sumario ante el juez de primera instancia de lo civil. La oposición suspenderá la fusión, pero el tribunal puede autorizar que la fusión tenga lugar y se otorgue la escritura respectiva previa presentación por parte de la sociedad de una garantía adecuada. Entonces, los acreedores pueden oponerse por cuestiones de que se les deba algo, aunque aquí hemos establecido fundamentalmente que los alumnos, los acreedores tienen un derecho de poderse oponer a que la sociedad se fusione porque tienen alguna deuda o acreeduría pendiente que cobrar, entonces por esa circunstancia lo hacen y tienen 2 meses para poderlo hacer y la demanda la van a entablar ellos en la vía de juicio de sumario ante el juez de primera instancia civil. ¿Qué juez de primera instancia civil? Pues habría que establecer que esa es una acción personal, entonces aquí habría que demandar a la sociedad en su domicilio, es una acción personal, ¿verdad? No podría ser en el domicilio del acreedor, sino que tendría que ser ahí. Dice responsabilidad inconforme. Escuchen esto. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y responsabilidad, dice el socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal limitada, si se trata de socio colectivo o comanditado, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de la fusión. O sea, si hay un socio que ya no quiere estar en la sociedad, que se va a fusionar, ¿qué efectos provoca eso? Eso provoca de que pueda separarse de la sociedad, pero las responsabilidades, los derechos y obligaciones, esa responsabilidad solidaria y limitada que él tiene, no va a cesar y va a responder por todos los derechos y obligaciones que sean anteriores a la fusión.
¿Tienen alguna duda en cuanto a este tema? Disculpe. Los compañeros que se acaban de unir, muy buenas noches. Ahí sí que buenas noches, ¿verdad? Porque están conectando como 38 minutos tarde, ¿verdad? Pero bueno, todo es válido. ¿Tienen alguna duda? Disculpen con relación a este tema. Si no, vamos a seguir. No, Lick, está todo claro, gracias. ¿Quisiera hacer alguna acotación, licenciado, con relación a esto? Eh, pues Lick, realmente las fusiones de las sociedades no son tan comunes, ¿verdad? Más lo vemos en las entidades financieras, como usted lo puso en el ejemplo, pues la transformación clara del Banco Granite Towson y el Banco Continental, y que ahora es el GIT Continental, otro banco que también se fusionó, fue el agromercantil. Antes Ah, existía el Banco del Agro y el Agrícola Mercantil, lo y recuerdo. estos se unieron y de ahí surgió el agromercantil, ¿verdad? Tiene Pero dos pues, muy buenos bancos, ¿no? Usted que se unieron hoy. dos muy buenos bancos, viejísimos, por cierto, ambos, y se unieron y de ahí salió el agromercantil, ¿verdad? Pero pues que yo tenga conocimiento de fusiones de sociedades, muy pocas, ¿verdad? Lick? Sí, muy pocas. Más como le digo, solo en entidades, más en entidades financieras, ¿verdad? Que en otro tipo de actividad. Lo más común es una transformación, licenciado. Eso es lo más común, que se transformen las sociedades, porque ya no les conviene pues a los intereses de los socios, ¿verdad? Pero cambian su forma de accionar. Eso es lo más común. La fusión, no mucho. Ok, muy bien. Vamos a seguir y luego vamos a retomar este tema en un momento. Bueno, muchas gracias, licenciado Jorge. Si no hay ninguna otra pregunta más, creo que vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar ahora de la transformación de las sociedades. Y la transformación de esta institución, eh, el aspecto nuclear de la transformación de sociedades, son una serie de mecanismos, una serie de actos que están establecidos en el Código de Comercio que viabilizan o permiten que una sociedad mercantil que se ha constituido bajo un régimen de sociedad mercantil se transforme en otra sociedad mercantil distinta de la que se constituyó, de las establecidas en el código. Es decir, una sociedad mercantil que era sociedad colectiva viene y se transforma en una sociedad anónima. O esa sociedad anónima se transporta en una sociedad, se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad colectiva se transforma en comandita por simple, en comandita por acciones, etcétera. No hemos tocado mucho el tema de la sociedad de emprendimiento en cuanto a la fusión y transformación, porque esa sociedad creo que está un poco lejana de que eso pueda pasar, porque es una sociedad cuyo objetivo es el emprendimiento. ¿Verdad? La lógica nos empuja a establecer de que si en ese tipo de sociedades no se puede transmitir la calidad de socio, porque hay que cambiar a otro tipo societario, de que no se pueden hacer aportaciones, solo se pueden hacer aportaciones dinerarias y que no se pueden hacer en especie. Si se hace en especie, tendría que cambiarse el tipo societario a otro tipo de sociedad. Pues la sociedad no lo establece plenamente, pero eso nos empuja a establecer que un cambio tan drástico como ese, a una fusión o a una transformación de sociedad, lógicamente que sería nada más factible en la sociedad de emprendimiento una transformación de sociedad y no tanto una fusión, ¿verdad? Porque la sociedad propia, por las características que hemos visto, pues no lo permite, ¿verdad? Nosotros analizamos el artículo 262, dice transformación. Dice, las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. En la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 258, 59, 60 y 61 de este código. Es decir, ¿qué se va a hacer en una transformación? La lógica nos empuja a establecer, que se están citando esos artículos, que
Se va a celebrar una asamblea general extraordinaria, o una junta general, dependiendo si es una sociedad accionada o no accionada, personalista o capitalista. Y porque acá lo acaba de citar, son disposiciones supletorias, se celebra una sociedad, una asamblea general extraordinaria o una junta general extraordinaria, se realiza el acuerdo de fusión. Acto seguido deberán publicarse en el diario oficial y otro diario de mayor circulación, ¿sí? Se publican durante el término de 15 días por 3 veces, tanto en el diario oficial como otro de mayor circulación. Pues lógicamente que el acuerdo de transformación se va a publicar también, aparte del acuerdo de transformación, el balance general de esta sociedad. Acto seguido se le van a dar 2 meses a los... Después de las publicaciones transcurridos 2 meses, sin que nadie se oponga, pues ya se realiza se va a realizar después de transcurridos 2 meses, entonces ya se autoriza la escritura de transformación de sociedad. Entonces aquí decíamos, una sociedad mercantil colectiva se transforma en una sociedad anónima, o una sociedad responsable y limitada se transforma en una sociedad colectiva se transforma en una sociedad comandita por acciones, una sociedad comandita por acciones se puede transformar en una sociedad comandita simple, o la comandita simple en comandita por acciones, o la sociedad comandita simple en una sociedad de responsabilidad limitada, etc. Naturalmente es eso. Donde es más susceptible que pueda suceder esa transformación es en la sociedad de emprendimiento que analizamos. Recuérdense que la sociedad de emprendimiento pasa de 5 millones de quetzales, que eso es un techo un poquito bastante difícil en estos tiempos, pero si pasa de 5 millones de quetzales, ¿qué sucede? Se tiene que transformar en otro tipo de sociedad de las que están en el código. Si se quiere, un socio quiere transmitir su calidad de accionista, transformamos la sociedad en otro tipo de sociedad. Si las acciones quieren cotizarse en bolsa, transformamos el tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. Si queremos recibir aportaciones en bienes, porque en las sociedades de emprendimiento solo se pueden, como aporte, recibir únicamente dinero, y se aportan bienes, tenemos que transformar la sociedad a otro tipo. Básicamente así se tendría que dar. Bueno, los efectos de la transformación de las sociedades es que en la fusión por integración, por ejemplo, ahí desaparece la personalidad jurídica de las sociedades que se fusionan. Por absorción, desaparece la que es absorbida por la que se integra. Digo, por la absorbida. El ejemplo que hemos puesto, que hablábamos del banco industrial que absorbió el de Occidente, el banco de Occidente perdió su personalidad jurídica. El de Occidente la conservó. ¿Sí? En el ejemplo que hablábamos del banco del agro y el banco agromercantil, que se fusionan esos dos bancos y forman uno nuevo que se llama el Banco Agrícola Mercantil. Vamos a analizar ahora cuáles son los efectos de la transformación de sociedades. Que la personalidad mercantil que se transforma se mantiene, es decir, mantiene su continuidad. La transformación no la extingue y no se adquiere otra al transformarse. Básicamente es. Antes de que hablemos de este tema, entonces ahora vamos a concederle la palabra a algunos de ustedes que tengan alguna duda. Lick, lo puedo molestar. Yo le iba a dar intervención ahorita a usted porque perdone, que gracias que tomó la palabra, porque quisiera que nos hablara de esto, por favor. Fíjese, Lick, que yo quería aquí hacer algún par de comentarios, ¿verdad? Excelente. Más que todo, es bien importante, esto parece sencillo, pues, y de hecho son pocos artículos, y uno dice esto es fácil y luego se lo aprende, pero atrás de esto hay un montón de cosas que uno en el momentito tal vez no tiene el alcance para visualizarlo, ¿verdad? Pero, procedimiento netamente burocrático. ¿Usted? Sí, pero por ejemplo en el artículo 260, ¿verdad? En el último párrafo donde habla de los acreedores que pueden
oponerse a la fusión, ¿verdad? Si no se les ha pagado. Pues el código habla nada más de acreedores, ¿verdad? Eh, pero las sociedades que están funcionando normalmente tienen acreedores, tienen proveedores, tienen trabajadores, tienen un sinfín de obligaciones que Obligaciones deben de tributarias cubrir, también, ¿verdad? ¿verdad? Obligaciones tributarias, por supuesto, y tienen un montón de obligaciones que deben de cubrir y también tienen derechos, ¿verdad? Que pueden todavía seguir percibiendo. De esto, el Código de Comercio no habla nada, podríamos decir al respecto, pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque cómo quedan, por ejemplo, las relaciones laborales de la gente de las sociedades que se transformaron, que es bien importante, ¿verdad? Si tienen derecho, por ejemplo, a que se les indemnice o no tienen derecho a indemnización o si el contrato sigue vigente, etcétera, etcétera. Eso es importante en este tipo de fusiones y transformaciones que tendríamos que ir a las leyes específicas para ver cómo funcionan en estos casos, ¿verdad? ¿Usted podría darme realmente usted, no quiero conocer compañeros que habíamos platicado con el licenciado Jorge de esta circunstancia y él me había dicho que lo que más se da en la práctica es transformación de sociedades, pero tanto en la fusión como en la transformación, pues se ve ahí muy fácil, pero realmente es un procedimiento bastante extenso, bastante burocrático. Se da más en la práctica la transformación, ¿verdad, licenciado? Sí, se da más la transformación que la fusión. ¿Y qué es lo que hará que el procedimiento debe ser Pues lo que sucede es que normalmente el procedimiento para transformarse es dentro de la misma sociedad, ¿verdad? Es el mismo órgano el que decide, mientras que en la fusión son dos sociedades o más las que están involucradas, y entonces ese acuerdo es un poco difícil llegarlo a obtener, ¿verdad? Por eso es que se da más en las sociedades financieras, porque sus reglas y lo que están, las leyes a las que están sujetas son como bien estrictas en las sociedades financieras. Entonces entiendo que es mucho más fácil que se pongan de acuerdo que otro tipo de sociedades con tipos de negocios diferentes, ¿verdad? Entonces es más difícil, pero las transformaciones, como es la misma sociedad, la misma junta de accionistas, podríamos decir, si se trata de ese órgano el que va a tomar la decisión, ellos son los que lo toman y pues se transforman. Gracias, licenciado. Agradezco por su intervención, ha sido muy valiosa. Bueno, vamos a hablar. Ok. Vamos a continuar nuestra clase. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, jóvenes, pregunten. Veo yo que ya están fundidos. Ustedes ya quieren que el semestre termine. Ya quieren ustedes que eso termine, me imagino, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Pero yo todavía tengo bastante energía para seguir. Bueno, platiquemos entonces un poquito nosotros ahora de otra figura que es la decisión de las sociedades. Pues la decisión es una figura del derecho societario en la que se da el desmembramiento de medios de producción de una sociedad mercantil en provecho de otra u otras sociedades mercantiles que se forman conforme al patrimonio de la sociedad escindida. Leí ahí un poco este tema y decía que, bueno, Villegas Lara, su teoría se respeta y todo, pero Villegas Lara dice que la decisión se hace con el objetivo de evitar el gigantismo en las sociedades mercantiles, que exista una sociedad. Yo creo que respeto ese punto de vista, pero no lo comparto. Yo estimaría que hoy en día podemos ver monstruos multinacionales como Claro, podemos ver Pollo Campero, o sea, que son empresas que crecen, que crecen, que crecen, que crecen, y creo que el poder económico, hoy ya no estamos hablando de que en los años 70, 80 el poder económico era de los estados. El poder económico era de los estados hoy el que gobierna el mundo son las multinacionales. Imagínense a Apple sacando el día de anteayer el nuevo iPhone 12, haciendo una propaganda masiva,
sabiendo que Estados Unidos pues cuenta con una recesión económica que ha sido parte de la pandemia y el mundo también. O sea, el comercio no se detiene, ¿verdad? No escapamos de eso, no se detiene, sigue, avanza. Y creería que em, em, esta figura es un poquito difícil de comprender, pero logro establecer en el aspecto nuclear, en el centro de esta figura, que es como, habla de medios de producción. Yo siento que más que sean medios de producción, para mí debe ser parte del capital. Pero bueno, porque habla que otras sociedades se forman conforme a ese patrimonio de esa sociedad sin vida. Podría ser, ¿verdad? Pero lo que se trata es que sea un desmembramiento de medios de producción. Por ejemplo, podría venir una sociedad y cederle, por ejemplo, una sucursal que tiene, por ejemplo, en Zacapa a otra sociedad, o cederle una flotilla de camiones, cederle pues, un lote de, por ejemplo, de maquinaria, un taller de una fábrica que pueda estar en Petén, etc. Y tampoco se establece mucho cómo se va a dar esta decisión. La lógica nos empuja a establecer que tendría que ser a través de una asamblea general. La asamblea general decide que se va a transferir ciertos y determinados bienes y por eso habría que hacer una reducción de capital, ¿verdad? Porque si no, no voy a reducir, o a menos que la otra sociedad me lo compre para que ese edificio que yo le voy a dar, esa flotilla de 80 camiones que le voy a dar, esa flotilla de 10 aviones que le voy a dar, esos terrenos que le voy a dar, ese edificio que le voy a dar, esa maquinaria que está en una planta que monta, por ejemplo, muebles en Petén, que se la voy a, me van a tener que comprar, ¿verdad? Y ese dinero que lo voy a dejar de tener yo en los activos, como un activo fijo, intangible, eh, como lo es un edificio o algo, va a pasar a ser un activo circulante que es dinero, ¿verdad? Digo yo. Pero bueno. Dentro de las clases de decisión, fundamentalmente nosotros eh, tenemos dos clases, ¿verdad? Tenemos un compañero que quiere entrar, ¿verdad? Vamos a dejar entrar, compañero. Ya no está. Por favor, díganle que le voy a tocar la puerta o que regrese mañana. Eso no mentiras. Bueno, vamos a seguir la... Sí, sí, estoy compartiendo pantalla ahorita. ¿Están viendo ustedes, no? Sí, Bueno, ¿sí? sí, Perfecto. Entonces, la falsa decisión es cuando una sociedad cede parte de su patrimonio a otra que se forma, devolviendo cuotas partes de capital a los socios. De esta forma, la sociedad sufre el desmembramiento, sigue existiendo. Entonces, la idea, la esencia de esto es que si vamos a transferir eh, parte del patrimonio a otra sociedad, la lógica nos empuja a establecer que aquí dice que se van a devolver cuotas, partes de capital. Tenían que devolverse los socios, ¿verdad? Pero la lógica nos empuja a establecer que se está... ay, Dios, permítame. Entonces estábamos aquí.
Entonces, en la falsa decisión habíamos establecido la sociedad cede parte de su patrimonio devolviendo cuotas, partes de capital a sus socios, ¿verdad? Devolviéndoles dinero, ¿verdad? Dinero que obtienen. A menos que quieran que ese dinero quede como capital o aumento de capital en dinero, ¿verdad? Pero bueno, de esta forma la sociedad sufre una desmembración y sigue existiendo, ¿verdad? Y la otra, la decisión pura, en donde la sociedad que desmembra su patrimonio, pues deja de existir, ¿verdad? Y las partes de esta sociedad, sus edificios, sus empleados, sus deudas en algún momento, sus establecimientos mercantiles, todos sus activos, sus obligaciones, patrimonio, tanto sus cargas tributarias, fiscales, laborales, patrimoniales, etcétera. Entonces pasan a otras sociedades y esa sociedad desaparece completamente del mapa. Esta figura, pues no está expresamente regulada, es una figura doctrinaria que si la vamos a buscar en el Código de Comercio, pues no está regulada de una forma expresa, no está regulada expresamente en el Código de Comercio. Pero la lógica nos lleva a empujar a establecer que para que esta figura se puede dar a la luz de un negocio jurídico de carácter mercantil, a través de una disposición contractual. Esa es la forma de la que podría darse a través de un contrato mercantil, a través de alguna figura mercantil, y eso pues permitiría. La lógica sería establecer que habría que partir de la celebración de una asamblea. Eso hay que partir. De la celebración de una asamblea o de una junta general, dependiendo del tipo de sociedad en la que estemos. Es una sociedad por acciones o por aportaciones, o es una sociedad de personas, una sociedad de capital. Entonces, dependiendo de ese tipo, así va a ser pues, asamblea o junta general, el órgano de soberanía, y ese órgano de soberanía tendrá que acordar la celebración de un negocio jurídico en donde la sociedad va a ceder parte de su patrimonio a otra sociedad, o la totalidad dividida en varias sociedades. Así pues, prácticamente desaparece, porque si toda la sociedad, todo su patrimonio fuera a ser absorbido solo por una sociedad, pues ahí no tendríamos, no habría una decisión, sino que lo que daría sería una fusión por absorción, ¿verdad? Entonces, la decisión es del desmembramiento de ese patrimonio que pasa a formar otras sociedades que se van a constituir con ese patrimonio y van a empezar a funcionar. Bueno, por aquí, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Lick, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que como yo no tenía carga mi teléfono, no sé si fuera tan fino de repetirme la incisión de sociedades. Es que yo no le escuché por mi cargador que me robaron de mi casa. Por eso necesito que me lo explique, por favor. Bueno, mire, la decisión de sociedades es el desmembramiento de una sociedad. A la sociedad se le va a desmembrar, ¿sí? O se va a fraccionar su patrimonio, ¿sí? Y va a formar parte de otra sociedad que se va a aprovechar de ese patrimonio, ya sea porque se va a constituir con base a ese patrimonio o porque va a adquirir parte de ese patrimonio. Cuando estamos hablando de esto, hablamos, por ejemplo, de Pollo Campero, y viene Pollo Campero y tiene una flotilla de camiones de 80 camiones y se los va a dar a Pizza Hut, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Industrial tiene varias sucursales en Jalapa, 3 sucursales, y ya no quiere operar aquí, entonces se las va a ceder, por ejemplo, al Banco Agrícola Mercantil, que las va a adquirir, ¿sí? Se está desmembrando eso y pasa a que las adquiera otro banco. O estamos hablando de un establecimiento mercantil o industrial, donde existe alguna planta en donde se está produciendo, por ejemplo, pues aquí en Guatemala no, pero en otros países tenemos plantas automotrices. En la línea de producción se producen miles de vehículos o cientos de vehículos en un día, ¿verdad?
Entonces, ahí, básicamente, lo que sucede es, podría ser que parte de esa maquinaria se transfiera a otra sociedad, pero para que eso suceda, tiene que haber una asamblea general, una junta general, donde se acuerde eso, se acuerde por el órgano de soberanía, y acto seguido, pues ya se transfiere. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese dinero? Aquí estaba leyendo yo hace un rato que decía que se le puede devolver su dinero a los socios, pero también se podría hacer alguna operación de capital con respecto a que esos buses que ya no están, o esos edificios que ya no tenemos, en lugar de que sean aportaciones dinerarias, no dinerarias, sean aportaciones dinerarias. Habría que realizarse la operación contable adecuada y habría que celebrarse una asamblea. Porque si se tratara de que, porque pues, llamamos una escisión, se llama porque son varias, se fracciona varias partes de esa sociedad, pasa a formar otras. Pero que si fuera la sociedad completamente, que va a pasarse a integrar otra sociedad, ahí estaríamos hablando de una fusión por integración. De una fusión por integración. Más allá de eso, una fusión por integración. Pero la escisión, fundamentalmente, es ese desmembramiento de esta sociedad que pasa a formar parte de otras sociedades. De otras sociedades. ¿Estamos ahí? De nada. Sí, estamos ahí, gracias. ¿Sí? Lick, Dígame. yo quisiera agregar algo aquí con esto de la decisión. Con gusto. Esta figura de la decisión no pareciera tener mucho sentido, ¿verdad? No tienen, para mí que no lo tienen. Si uno lo lee y pues la doctrina y todo, como que no tiene sentido, ¿para qué? Pero pues sí tiene bastante sentido. Lo que sucede con las empresas es que cuando ya están de determinado tamaño o grandes, por decirlo así, las estrategias fiscales y comerciales a ellos les conviene hacer divisiones de eso, o sea, es para quebrar impuestos y porque las sociedades mientras más grandes son, más impuestos pagan. Entonces, tratan de, normalmente no es que se lo den a otra sociedad formada, sino que forman nuevas sociedades, por decirle algo. Interesante eso, está interesante. Un caso que, por ejemplo, yo tengo bien presente es, hace muchos años yo trabajé en la Shell, en la compañía de combustibles, y esta empresa, todo el transporte de combustible lo cedió a una nueva sociedad y esta sociedad le prestaba los servicios a ellos del transporte de combustible. Entonces, ¿qué hacían? Facturarse a un precio mayor de lo que le pudiera cobrar un tercero para tener menos utilidades en la empresa de Shell. Y la de transporte pues obtenía una utilidad menor y ahí quebraban el impuesto. Esa es una estrategia bastante común en bastantes empresas para quebrar y pagar menos impuestos. También pueden ser estrategias comerciales, ¿verdad? En algunas oportunidades. Pero normalmente yo lo he visto que lo hacen para reducir el pago de impuestos. Ahora, se les ha complicado un poquito porque salió el caballito de la batalla de los impuestos con relación a lo que es el estudio de precios de transferencia. Y el estudio de precios de transferencia no es otra cosa más que decir, mire, ¿cómo le facturaría usted a un tercero si esta empresa no fuera parte del grupo que está produciendo, ¿verdad? Entonces, les ajustan los impuestos de alguna manera, ¿verdad? Pero sí por ahí surgió esa figura, como recordémonos que esto es viejo, pues, y los impuestos son más actuales y se van modernizando, ¿verdad? Pero por ahí va lo de la escisión, no es tan descabellada la idea, pues, y recordemos que los comerciantes siempre son listos y siempre han ido viendo cómo obtienen mayores ganancias, ¿verdad? Y pagar menos impuestos, pues redunda en más utilidades, ¿verdad? O sea que entre menos ganen ellos, menos impuestos pagan. Si ellos ganan más, más impuestos pagan. Tributan más. Exacto. Tributan más. Exacto. Esa es la mire usted, o sea, si las sociedades tienen un montón de impuestos, ¿no? Usted impuestos sobre la renta, pues, el IVA, sí. El IEMA. Sí, ¿El IEMA qué es? Ese ya no existe. Ya no. Ese ya no existe. Ya no, ahora es el ISO, el impuesto de solidaridad. Ese IEMA se transformó en ISO. Ese ya no existe. ¿El IEMA qué significado? Era impuesto
Extraordinario. Extraordinario y temporal de los acuerdos no me recuerdo que todavía se ya hace rato que estaba, algo relacionado con los acuerdos de paz. Sí. ¿Y este de solidaridad? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que todas las empresas paguen impuestos sobre la renta porque es un impuesto anticipado el que pagamos, ¿verdad? Como la ley no permite anticipar impuestos, entonces sacaron el impuesto de solidaridad, que lo que se hace es que es acreditable el impuesto sobre la renta. Pero al final, si uno lo analiza, es un pago anticipado del impuesto sobre la renta. Es para poder obtener ingresos trimestralmente, porque como el impuesto sobre la renta se liquida al final del año, antes el gobierno recibía, por decirlo así, una vez al año los impuestos, ahora los recibe cada 3 meses. ¿Verdad? Pues, interesante esto. Qué tema más apasionante este. O sea, Sí, que lo que eso hacen sí. lo que hacen las sociedades, por ejemplo, es hacer otras sociedades que desempeñen las mismas funciones que ellos desempeñan, con el objetivo de no tener tantas utilidades y con el objetivo de pagar menos impuestos. Sí, es una estrategia fiscal. Qué interesante esto, la verdad que es muy interesante. Bueno, disculpen una pregunta, a ver, vamos a ver, a ver, Ninfa Ortega. Ninfa Ortega, ¿no? ¿Tiene alguna duda? No, Lick, está bien, todo claro. Mercy Rojas. No, Lick, está interesante el tema, pero no tengo preguntas, gracias. Kairen Mayreni Ramírez Aroche. Todo bien, Lick. Bien. A ver, Cecilia Carrillo. Todo bien, Lick. No tengo dudas por el momento. Bien. Gabriela Lisette Lemos. Gabriela Lisette Lemos Rodríguez, creo que es, ¿verdad? Elena Lorena Aguirre Centes. No, Lick, ahí esperando que lo suba para hacer las anotaciones. Alison. Buenas noches, Lick. Todo claro, muchísimas gracias. Muy bien. Giselle. Todo claro, Lick, muchísimas gracias por el momento. ¿No está su hermana por ahí escuchando la clase usted? Hoy no, Lick. Ah, no, pues sí me ha comentado que le escucha la clase. Sí, a veces sí les toca a toda mi familia escuchar la clase conmigo. Qué bueno. Muy bien. A ver, Yulisa Polanco. Buenas noches, Lick. Todo claro, Muy bien. gracias. Araiza. Buenas noches, Lick. Todo claro. Muy bien. Celeste. Celeste Monroy. Ninguna duda. ¿Ninguna duda, hija? ¿Todo claro? ¿Todo está claro? Sí, Lick. Kimberly Longo. Kimberly tampoco está conectada. A ver. Luisa Janel. Un poco. ¿Licenciado yo o la otra Kimberly? ¿Usted? Sí, todo claro, Lick, por el momento. ¿Seguro? Gracias. Bueno. Cristian Alarcón. Bien, todo perfecto y me encanta cuando ustedes dos hablan y motivaciones más fuertes, o sea, hay cosas muy interesantes que uno no llega a saber. Por eso me encanta escucharlos cuando platican usted con don Jorge, porque ustedes saben más que uno. Les felicito. Don Jorge sabe mucho más que yo por haber estado en el campo empresarial. Muchísimo, pero la verdad que es una fortuna y una dicha tenerlo aquí entre nosotros porque podemos disipar muchas dudas, ¿verdad? Muchas, realmente. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar por acá, señores, nos vamos a quedar por acá. Quiero quedarme por acá porque tengo 10 minutos para poder subir la clase.
Se tarda unos 10 minutos en subir la grabación y luego otros 10 minutos en YouTube. Y lo que me interesa es desocupar la cuenta porque ya algún compañero mío, pues, me imagino que va a ocupar la cuenta y va a darles a ustedes acá, creo que es el licenciado Arnaldo, que da clases hoy, ¿verdad? Sí, Lick, es el Sí, Lick, a él le toca. Va, entonces lo voy a desconectar ya porque aquel es mero desesperado. Entonces, que tengan ha sido un verdadero honor estar aquí con ustedes esta noche. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Por favor, cualquier duda, no duden en llamarme. Hay compañeros que a veces me han escrito. Un compañero que un día me estaba escribiendo a las 12 de la noche, le llamé a esa hora, yo estaba acá trabajando, estuvimos platicando de algunos temas. Me estaba preguntando cosas que habíamos visto en el curso, pero de esas preguntas se desprendieron otras cosas que él me preguntó cuestiones básicas para ir a preguntar cuestiones muy profundas que son muy interesantes. Entonces, si no tienen el valor de hablar aquí porque están cansados o algo, realmente es normal, pero a estas alturas del semestre ya, pues, yo todavía tengo fuerzas, pero algunos de ustedes no. Pues pueden preguntar, ¿verdad? Pueden escribir cualquier duda, cualquier situación, yo estoy para servirles. Entonces, queden con Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios nos guarde siempre de esta pandemia y que sobre todo nos mantenga alertas, ¿verdad? Una bendecida noche a ustedes. Dios los guarde. Muchas gracias, Lick. Igualmente, bendiciones. Noches, Lick. Bendiciones. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches.